Bien, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidas a esta sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco. Bueno, el día de hoy estaremos escuchando a dos ponentes con trabajos muy interesantes. Y bueno, pues mi nombre es Lilia Gallardo y bueno, pues estaré fungiendo como moderadora en esta primera parte del seminario. Y vamos a comenzar con la maestra Eva María Villanueva, que es la primera ponente. Y bueno, pues me voy a permitir leer un poco de su trayectoria académica. Eva María Villanueva Gutiérrez es psicóloga por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en estudios de género por el Colegio de México. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como consultora e investigadora con organismos internacionales e instituciones de educación superior. Sus líneas de investigación son los cuidados y la reproducción social, la desigualdad de género, la sociología de las emociones y la violencia de género. Eh, bueno, el día de hoy nos va a presentar la ponencia Resistimos Juntas, redes de mujeres y cuidados comunitarios en la Ciudad de México durante la pandemia. Y bueno, pues recordar a las ponentes y también a las personas que nos están escuchando y viendo que, bueno, las ponentes tienen hasta 40 minutos para presentar sus trabajos. Bueno, pues podemos hacer comentarios y preguntas al final de las dos ponencias abrimos un espacio, ya sea de diálogo o a través del chat del Zoom o de Facebook, ahí pueden dejarnos sus preguntas. Adelante, Eva, bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, doctora Lilia. Buenos días a todas, a todos los que nos escuchan. Para mí es un gusto estar hoy compartiendo parte de mis avances de mi tesis doctoral. Y nada más, antes de iniciar, voy a compartir pantalla. Pues como les decía ya la doctora Lilia, la presentación que yo les comparto el día de hoy está titulada Resistimos Juntas, redes de mujeres y circuitos de cuidados en el ámbito comunitario en la Ciudad de México durante la pandemia. La presentación y el objetivo principal que el día de hoy quería compartir con ustedes y que está en el texto que pudieron leer, tiene que ver con compartirles algunas reflexiones y resultados en torno a la construcción de prácticas de cuidados comunitarios en contextos urbanos y la manera en que este proceso se dan remodelaciones y permanencias del orden de género. Todo esto mediante compartirles el análisis del caso de un grupo de mujeres feministas que crían en la Ciudad de México y que brindaron comida y víveres durante la pandemia, principalmente en el periodo del 2020 de abril a diciembre, ¿no? Y la presentación la estructuré en tres momentos. Primero, uno que titulé Puntos de Partida, en donde compartiré algunos elementos generales sobre los lentes analíticos que utilizo para este estudio y la aproximación metodológica, y después algunos hallazgos que quisiera compartir hoy y que también para mí será muy rico poder escuchar sus comentarios y sus retroalimentaciones. Y bueno, al final, a manera de cierre, unas consideraciones finales. Bueno, dicho esto, inicio con los puntos de partida y me parecía interesante e importante compartirles un poco cómo fue que fue naciendo esta investigación y cómo fui construyendo mi objeto de estudio. Como ya les compartí a la doctora Lilia, yo estoy actualmente estudiando el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, entonces toda mi aproximación es mucho más sociológica, cruzada por los estudios de género. Y mucho de lo que a mí me convocaba al principio de mi investigación, que ya ha pasado muy rápido el tiempo, ya fueron casi 3 años, era todo este tema que estaba circulando y que circula actualmente sobre los cuidados y sobre todo estas nociones que continuamente escuchamos sobre cómo se sostiene la vida, ¿no? Poner la vida en el centro, prácticas de vida. Y yo decía, bueno, sí, ¿no? Poner la vida en el centro, pero ¿cómo se materializa poner la vida en el centro, ¿no? O sea, ¿qué formas toma, qué posibilidades y qué condiciones y qué contextos hacen que esto sea posible? Además en contextos tan heterogéneos como los que vivimos, ¿no?
Entonces, mucho de esto me llevó a hacer toda una revisión. Yo ya venía trabajando el tema de cuidados, pero más hacia corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral en sociedad civil. Y mucho de lo que encontraba era pues la presencia de ya bastantes estudios, ¿no? La verdad es que ha venido haciéndose un trabajo muy fuerte en el país y en América Latina en general sobre los cuidados, sobre todo lo que tiene que ver en aquellos que se dan en la familia, ¿no? Toda esta serie de trabajos no remunerados en los hogares, también mucho sobre lo que se está haciendo a nivel estatal de políticas de cuidado y algo sobre todos los servicios, ¿no? Que están mercantilizados. Y el polo o el ámbito que estaba menos explorado y que sigue siendo, aunque cada vez menos, era justo el polo comunitario, ¿no? Es decir, cómo es que en ese ámbito comunitario, y no solo pensándolo como en una noción mucho más tradicional de lo indígena o de lo rural, sino como todos estos espacios que se construyen en común, se estaba cuidando, ¿no? Y a partir de eso es que surge la pregunta que guía mi investigación y que guía también el texto que leyeron hoy, que tiene que ver con cómo se construyen los cuidados comunitarios en contextos urbanos. Y al inicio de este proyecto, pues todavía no estaba la pandemia, pero de repente llega y nos impacta a todas, a todos, y entonces de estar trabajando yo en un inicio, tribus feministas o tribus de mujeres que maternan, específicamente con temas de crianza, me llevó a hacer un viraje, a centrarlo más sobre cómo se estaba cuidando frente a la pandemia, ¿no? Y esto me llevó a su vez a hacer una exploración inicial sobre qué iniciativas se estaban dando, qué prácticas se estaban haciendo, porque mucho de lo que pasa con el tema de los cuidados comunitarios es que son como muy sutiles, muy amorfos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Toman muchas modalidades y expresiones y entonces eso hacía también como explorar un poco qué formas estaba tomando, ¿no? Entonces, a partir de un mapeo que hago, encuentro muchas iniciativas muy interesantes, pero las que más aparecían eran iniciativas en torno a prácticas alimentarias, ¿no? Es decir, distintas organizaciones y grupos autogestivos que estaban haciendo esfuerzos diversos pues para cuidar a través de brindar víveres, a través de brindar comida directa, a través de hacer un acompañamiento sobre todo a poblaciones en situaciones de mucha mayor vulnerabilidad, ¿no? Y dentro de estos grupos que encontraba, seleccioné 3 que compartían principalmente 2 características. Una era que eran grupos autogestivos, es decir, no tenían una constitución como una asociación civil como tal, o con una estructura mucho más institucionalizada, por decirlo de alguna manera, y que hubieran brindado alguna práctica de alimentación. Y de estos 3 grupos que son con los que yo trabajo, específicamente del que voy a hablar hoy, porque es el que justo entra en más diálogo con el seminario, es el de la experiencia de un grupo de mujeres feministas que crían y que hicieron este tipo de prácticas de alimentación y de cuidado emocional durante la pandemia en el 2020. Ahorita más adelante compartiré brevemente como el periodo específico en el que me centro, pero bueno, por ahora lo dejaré hasta ahí. También comentarles que no voy a dar el nombre específico del colectivo, también por cuestiones de confidencialidad y por una serie también de situaciones de resguardo para su identidad. Bueno, dicho esto, voy a pasar ahora a hacer como un punteo muy general sobre el marco analítico y metodológico que yo utilizo. Bueno, como ya les comentaba hace rato, la investigación está centrada en los estudios sociales del cuidado, en clave feminista y en clave de desigualdad, ¿no? Y esto es importante porque actualmente hay muchas líneas de investigación dentro del cuidado y no todas retoman estos enfoques, ¿no? Feministas y de desigualdad, y para mí es importante dejarlo muy claro dentro de mi quehacer. Y retomo una definición de los cuidados bastante amplia,
que tiene que ver con todo el tipo de actividades que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de modo que podamos vivir en él lo mejor posible, ¿no? Entonces esto va desde hacer las compras, barrer, cocinar, bañar, hacer acompañamiento emocional, acompañar en las tareas, es decir, tiene que ver con toda esta gran diversidad de actividades que continuamente estamos haciendo y que son las que permiten la reproducción social, ¿no? Y que además son las que permiten que sigamos, pues sí, ¿no?, vivos. Y dentro de estas definiciones amplias, retomo otras tres que son ya un poco más operativas, que también son muy utilizadas en esta línea de estudios, que es, por un lado, el diamante del cuidado, que es de Razavi, y que ella nos da un panorama, ¿no?, como de 4 grandes ámbitos o actores que deberían y deben cuidar, que es la familia, la comunidad, el Estado y el mercado, y que se observa en el diagrama que yo construyo aquí y que, bueno, se está proyectando ahorita, ¿no? A su vez, retomo la noción de circuitos de cuidado de Nadia Guimaraes, y este enfoque para mí ha sido muy útil porque desde una mirada social no solo me interesaba como explorar qué estaba pasando ahí, sino en estos ámbitos y específicamente en el comunitario, sino entender un poco cómo era la construcción y las lógicas que se estaban jugando para que pudieran brindarse estas comidas o estos víveres, ¿no? Y entonces la noción de circuitos de cuidados permite esto, permite darle una densidad al análisis a través de explorar qué práctica se está dando, es decir, qué se está haciendo, ¿no? ¿Quiénes son los actores involucrados? Actores involucrados en el sentido de quién participa y quién le entra. ¿Cuál es el tipo de relación que entablan? Es decir, ¿es una relación que está monetizada, que hay un intercambio de dinero o no? ¿Cuáles son los significados que se le están otorgando a estas actividades y cuál es la retribución que reciben, ¿no? Cuando yo cuido, ¿qué estoy también recibiendo, ¿no? ¿Cuáles son los intercambios que se están dando ahí? Y a esta noción le puse también un poco de más énfasis al tema de los recursos, es decir, no solo qué estoy recibiendo yo, sino también qué estoy invirtiendo y cómo lo estoy movilizando para que sea posible brindar esta comida durante la pandemia, ¿no? Y enfatizo en que es en clave de desigualdad por pues, aspectos que seguramente ustedes ya saben, que tiene que ver con que la organización social de los cuidados actualmente es asimétrica por la división sexual del trabajo. Es decir, históricamente este tipo de trabajos y de actividades han recaído mayormente en las mujeres, lo cual ha implicado una serie de efectos en sus propias trayectorias de vida, ¿no? Pobreza del tiempo, dificultad para acceder a otro tipo de derechos, sobrecargas de trabajo y una serie pues, de implicaciones que es necesario, ¿no?, poner sobre la mesa cuando estamos estudiando estos temas. Y bueno, la aproximación metodológica es cualitativa, es un estudio de caso exploratorio y el corpus empírico con el que yo trabajé se configuró a partir de entrevistas a profundidad que hice a algunas de las integrantes de este grupo, observaciones en línea. Esto lo retomé de la etnografía digital porque, bueno, estábamos justo en tiempo de pandemia y cuando yo hice el trabajo de campo, entonces me implicaba hacer revisiones de escenarios digitales, ¿no? Ver cuáles eran las interacciones que ahí se estaban haciendo, ¿no? Cuáles eran los intercambios que estaban apareciendo. Y entonces, esa es la parte de la observación en línea y trabajo documental, ¿no? Tanto con algunos reportes que se hacían o con distintos documentos que iban apareciendo sobre el tema y también sobre el caso específico de este grupo. Bueno, dicho esto, paso ahora sí a la presentación de la colectiva. Esta colectiva de mujeres diversas que crían se forma en 2018, es relativamente reciente su conformación, y se forma a partir de una marcha justo en ese año y dentro de otro espacio también digital que era una mercadita.
una mercadita en donde se hacían una serie de trueques y de ventas, ¿no? Y a partir de ahí se detona como todo el proceso de conformación de este grupo de mujeres que en aquella época lo que las convocaba eran principalmente dos problemáticas o dos temas. Uno era la violencia contra las mujeres y el otro era la necesidad y la importancia que ellas le daban a poder tener intervención en espacios públicos para hacer activismo o hacer movilización como madres, ¿no? O como mujeres que crían, porque venían de experimentar una serie de eventos donde se sentían como en aislamiento por el rol de madres, ¿no? En donde pareciera que este rol o esta figura no les permitía estar en esos espacios, ¿no? Entonces, estos dos temas eran los que las convocaban y las reunieron. Esto fue prepandemia. Bueno, la conformación del grupo es como en distintos niveles, ¿no? Hay un grupo, yo le denomino nuclear, que se conforma por 7 mujeres y que son quienes llevan como la batuta de todas las acciones que se hacen, ¿no? De esta red. Y a partir de este grupo se formula otro, que le denomino grupo extenso, que se integra por un lado, por mujeres que ellas denominan como colaboradoras, que forman parte de la colectiva, pero que no están tan activas en las acciones. Y que pueden en algunos momentos prestar servicios, como pueden ser, no sé, asesorías legales o acompañamientos, pero que no tienen una toma de decisiones constante, ¿no? Ni una participación permanente. Después están las donantes, que aparecen justo en el periodo de la pandemia, que tiene que ver con otro grupo de mujeres que también se identifican como parte de la colectiva, pero que tienen una función más como de aportar recursos, ¿no? Recursos distintos. Pueden ser a veces económicos, pueden ser a veces de cosas en físico, ¿no? Varía también lo que van dando. Y por otro lado están las beneficiarias o otro grupo de mujeres que no participan ejecutando las actividades y que son las que más recibieron durante la pandemia lo que fueron las despensas y las comidas, ¿no? Es un grupo mucho más vulnerable dentro de la colectiva. Bueno, ahora sí, dicho esto, paso a algunos de los hallazgos que quería poner en diálogo hoy con ustedes y la manera en la que los voy a presentar va a ser justo guiándome en las dimensiones que les compartía de los circuitos de cuidados, ¿no? Entonces, primero voy a empezar con las prácticas que identifiqué. Durante el periodo de la pandemia que yo reviso, es como el inicio, que tiene que ver con el inicio de la jornada de la sana distancia, que se da a partir de finales de marzo del 2020, hasta lo que fue diciembre del 2020, ¿no? Y de este periodo, en el caso de la colectiva, las prácticas que tuvieron como más centralidad se dieron en el trayecto de abril a agosto. Posteriormente de agosto, disminuyeron bastante las acciones. No voy a compartir hoy como qué fue lo que ocurrió para que hubiera una disminución, sino me voy a centrar como en el momento más álgido de la intervención. Y algo importante es que estas prácticas comunitarias de cuidados y en general los cuidados se dan o emergen a partir de una preocupación, ¿no? De una preocupación por un otro, por un nosotras, ¿no? Es decir, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Que en el caso de este grupo fue a partir de una pregunta que ellas se hacen de qué hacemos con nuestra compañera, con una de las integrantes de este núcleo pequeñito que les decía, porque se había quedado sin trabajo al inicio de la pandemia, tenía 4 hijos y ya no podía seguir pagando la renta, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿no? Puntual de un caso específico, pero que tenía su correlato a nivel más macro, porque sabemos que durante el inicio de la pandemia y posteriormente hubo una importante pérdida y salida de mujeres del mercado laboral, es que ellas dicen, bueno, no podemos darle vivienda como tal, pero podemos hacer una serie de acciones para al menos que pueda tener resuelto o un poco amortiguado el tema de la alimentación a través de hacerle
kits de despensa, ¿no? Y desde esta lógica colectiva es que dicen, bueno, pero que no quede solo nuestra compañera, sino que se extienda a las que lo estén necesitando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se detona la práctica. Perfecto. Bueno, entonces, de esta preocupación surge ya la acción, y esto es importante porque dentro del estudio del cuidado como un proceso, si lo pensamos como en fases o en momentos, hay veces que solo aparece la preocupación, ¿no? Pero no se pasa a la acción, ¿no? Es distinto solo de identificar la necesidad a hacer una práctica, ¿no? Entonces, en el caso de la colectiva se da paso a la práctica de la entrega de despensas, y dentro de esta, algo que yo quería compartirles hoy, que puede parecer muy, muy evidente, pero es importante aún hacerlo visible, es que esta práctica de la entrega de despensas en realidad alberga a su interior un continuum de cuidados indirectos, es decir, una serie de muchos trabajos de distintas magnitudes que hacen posible que podamos ver al final, por ejemplo, esta imagen que tenemos, ¿no? De todos los víveres que se fueron armando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos desde lo que fue la gestión de financiación, ¿no? O cómo íbamos a comprar o cómo iban a comprar estos víveres, ¿no? Que implicó el sacar una campaña que era Resistimos Juntas, de ahí el título también de la ponencia, y era, bueno, pues vamos a ver cómo conseguimos dinero, ¿no? Básicamente para poder hacer estas compras, porque justo hay que pensar que esta red es una red en donde el núcleo, pues son mujeres que si bien tienen ciertas condiciones socioeconómicas que no nos hablarían de estratos bajos, sí hay unas ciertas condiciones de precarización, ¿no? Y bueno, entonces se genera esta campaña de gestión también de financiamiento, y a partir de esta se empieza a hacer la compra de los víveres. Y la compra de los víveres implicaba desde hacer la lista de qué se iba a comprar, pensar qué era lo que les iba a ayudar a mejorar también su salud o que les iba a permitir estar bien a estas mujeres, pensar también dónde comprar, que se pudiera economizar, ¿no? Si en el mercado, si en una tienda que saben ellas que tienen, no sé, mejores precios. Es decir, hay una serie también de gestiones, no solo prácticas, sino también mentales, que están envueltas en el hecho de armar esta caja, ¿no? Entonces, poder visibilizar este continuum de cuidados indirectos, se les llaman indirectos porque justo ponen como una base, una plataforma para que puedan ser ejecutados otros, como es ya preparar la comida, es muy importante, ¿no? Y finalmente la entrega de los víveres. Y algo que también ayuda como a ver la dimensión de este trabajo es que en la cuenta satelital del INEGI sobre los cuidados, que en realidad es sobre cuidados al interior de los hogares no remunerados, hay una variable que es muy interesante, que es proporcionar ayuda a otros hogares, ¿no? Entonces, esta, que desde los lentes que yo traigo sería una expresión de un cuidado comunitario, es la que más se incrementó de todas las que capta este sistema, y se incrementó a 9.5 horas a la semana en el caso de las mujeres, y venían haciendo 6, ¿no? Y entonces, bueno, esto además hay que sumarle lo que ya sabemos, que es que hubo un incremento también en todas las otras tareas que venían haciendo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una imbricación, ¿no? También de tipos de cuidados realizados en distintas modalidades. Bueno, además de esto, algo que aparece en esta red y en este estudio tiene que ver con que no solo son las mujeres las que están haciendo más actividades de cuidados comunitarios, ¿no? Que tiene que ver justo con la división sexual del trabajo, sino además aparece una estratificación de estos cuidados por posición social. Es decir, unas ponen el cuerpo y otras ponen el dinero, ¿no? Aquí hay un testimonio de una de ellas, ¿no? Que dice, no tenemos como el recurso para decirte, toma, yo dono 10,000 pesos, para que se compren esas despensas o se den una comida, pero pues estoy donando mi tiempo, mi trabajo,
estoy donando muchas otras cosas que igual no son como materiales, pero hacen que esto funcione, ¿no? Entonces, para entender también cómo es posible el sostenimiento de estas actividades, es importante poder mostrar cómo esas también diferencias en posiciones que se están jugando dentro de esta red de mujeres, ¿no? Y en este caso, pues, aparece igual, ¿no? Una estratificación. Y, por otro lado, algo que también es interesante es pensar cómo en esta estratificación o en estas distintas maneras de participar en la elaboración de estos cuidados, es que aparece esta proveeduría económica por parte de mujeres en un ámbito público y comunitario, que nos estaría hablando también de las remodelaciones que se están dando en estos roles, ¿no? Y también nos haría ir pensando si esta proveeduría podría pensarse también como una expresión de cuidado, en el sentido de pensar en dónde estoy poniendo mi dinero, ¿no? O sea, en qué actividades estoy poniendo. No lo estoy poniendo en combate a la corrupción, no lo estoy poniendo en, no sé, participación política, lo estoy poniendo, lo estoy colocando en un tema de bienestar y de sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una serie de reflexiones que toca seguir pensando, ¿no? Bueno, por otro lado, otra de las prácticas de cuidado que aparece es el cuidado emocional y el autocuidado. Ellas en alguna de las entrevistas comparten, es un espacio de desahogo, ¿no? Ella dice, me peleé con mi pareja, me siento muy deprimida, no puedo salir de la cama, y ellas, haciendo referencia a esta red, a este grupo, te preguntan, ¿te tomaste tus medicamentos? Es decir, es como un acompañamiento de que me importa tu vida, de que quiero que estés bien, ¿no? Entonces, justo estas son las formas que toma esto de poner la vida en el centro, ¿no? Que decía al principio, y que en este caso tiene que ver también no solo con un cuidado alimentario, como era el que veíamos antes, sino ahora con un cuidado emocional que además estaba presente en un contexto en donde habían una serie de estresores mayores, ¿no? El aislamiento, el encierro, la pérdida de empleos, todo lo que sabemos que fue ocurriendo en ese periodo, ¿no? Y algo también a mencionar aquí es que el cuidado emocional aparece también como una condición para impulsar y sostener otro tipo de cuidados, ¿no? El que pudieran tener esta red de contención también ayudaba a que pudieran seguir haciendo los otros cuidados, y a su vez que apareciera cierta movilización hacia un cuidado propio, no hacia el autocuidado. Entonces, por un lado, esto también nos muestra la coexistencia de posiciones de cuidado, es decir, a veces soy la que cuido, a veces soy la que cuido y recibo cuidado al mismo tiempo, y en este en específico del cuidado emocional aparecen más nociones de interdependencia, ¿no? Entonces, aquí es interesante seguir pensando posibles remodelaciones del rol exclusivo de ser cuidador, es decir, de ser para otra, y un intento de incluirse también como sujetas de cuidado, ¿no? En distintos testimonios y en distintos momentos del material empírico aparece esto, ¿no? Como ellas preguntándose, híjole, es que yo no puedo ya seguir haciendo tanto, es que ya también estoy cansada, ¿no? Las mismas compañeras diciéndole a alguna de ellas como, bueno, no pasa nada si hoy no le das verduras a tu hijo, ¿no? Es decir, aparece ahí como distintos momentos intentando poner en tensión, ¿no? Estos roles de cuidadora como más fijos o más tradicionales, pero lo cierto es que aunque hay esta tensión, el cuidado propio y el colectivo muchas veces sigue haciéndose sin una redistribución, ¿no? O sea, sin disminuir las sobrecargas de trabajo. Pero bueno, aparecen al menos estas tensiones y estas reflexiones, ¿no? Y por otro lado, también ver cómo estos distintos tipos de cuidados nos ayudan a ver como los distintos cruces que se dan entre los ámbitos, ¿no? O sea, por un lado, se está cuidando a nivel comunitario, pero también esto está haciéndose porque a nivel familiar hay una serie de sobrecargas de cuidados no remunerados, ¿no? Es decir, cuando estaban cuidando a los hijos o a los integrantes de la familia. Bueno, por otro lado, pensando en, ok, ya vimos que estuvieron dando víveres, estuvieron también dando comidas, pero es un tema que no voy a incluir en la ponencia de hoy, porque estaban otros actores involucrados en él.
una se preguntaría, bueno, pero ¿cuáles fueron esas condiciones o esos recursos también que posibilitaron que estas mujeres durante estos 3, 4 meses hicieran estas actividades con una acción intensiva, ¿no? Con una inversión de tiempo fuerte, ¿no? Entonces, hubieron muchos recursos y muchos factores, pero hay algunos que sobresalen, ¿no? Y algunos de estos son el tiempo, ¿no? Este es muy importante, en el sentido de pensar el tiempo como un recurso, ¿no? Un recurso que a veces tenemos y un recurso que a veces no, y un recurso que a veces sacamos de otros espacios que en realidad nos dejan también en situaciones bastante complejas, ¿no? Entonces, justo ellas en algún punto comentan que al venir de contextos tan distintos, habían momentos en que no, las que trabajaban como en el mercado formal laboral, ¿no? Como con trabajos más fijos, no podían estar con la misma sí, intensidad o con la misma frecuencia que las que solo estaban trabajando al interior de los hogares, ¿no? Entonces, esto hacía que también la manera en la que se participaba en estos cuidados fuera diferente, ¿no? Entonces, aquí aparece algo que tiene que ver con cómo el tiempo flexible, ya sea por estar en una modalidad de trabajo no tan formal, aunque se siga trabajando mucho, permite que se estén haciendo este tipo de cuidados, ¿no? Y la pandemia justo abrió como un hueco, un hueco ahí que permitía que algunas de las que antes tenían que ir a la oficina, pues ahora pudieran no ir a la oficina y entonces estuvieran más presentes en estas actividades, ¿no? Pero esto a su vez nos muestra algo que tiene que ver con una contradicción con el tiempo, que la planteo así, porque por un lado, tener tiempo flexible es un recurso que permite o favorece la participación en el espacio comunitario, pero por el otro lado, dada la actual organización de los cuidados, en realidad esta flexibilidad lo que está produciendo es que se sigan manteniendo desigualdades de género porque se están haciendo trabajos de cuidado simultáneos y coexistentes en distintos ámbitos, ¿no? En la familia, ahora en la comunidad y más el trabajo que se hace aparte, ¿no? Entonces, el tiempo se vuelve un elemento clave para todo esto que se fue dando en esta red. Otro que me parece interesante compartir fue el tema del conocimiento de la ciudad. Ellas en uno de los testimonios dicen, bueno, fue un trabajo muy fuerte de coordinación entre todas las seguidoras de la página. Algunas decían, yo no tengo dinero, pero vivo cerca de un metro, puedo apoyarte con las entregas, soy recolectora, ¿no? Que eran estas mujeres que llevaban cosas de un hogar a otro para aquellas personas que no querían salir del aislamiento. Y entonces aquí vemos, ¿no? Como también cierto conocimiento de la ciudad, de la movilidad en ella, bajo contextos también precarizados, fue algo que se utilizó para que pudieran darse estas despensas o estas comidas, ¿no? Y esto también es interesante leerlo a la luz de los datos, porque en la Ciudad de México el flujo del metro o del transporte bajó en su 80%, es decir, solo el 20% de la población se movía. Y estas mujeres formaban parte de este 20%, ¿no? Entonces también estamos hablando justo de una red que en realidad está haciendo uso de lo poco que hay, ¿no? Y bueno, nuevamente esto de las repartidoras haciendo su chamba y a la vez llevando la comida o los víveres a otras mujeres nos está hablando de la simultaneidad de trabajos, ¿no? Que es algo que continuamente aparece en el caso. Por otro lado, y ya para irme acercando un poco más al cierre, porque creo que ya me queda poco tiempo, aparecen también las emociones. Yo abordo las emociones desde una mirada sociológica, es decir, también como objetos sociales, y son recursos en el sentido de que a veces permiten la movilización, a veces paralizan, y hay muchas, pero hay dos que están constantemente en este grupo. Una es la empatía, ¿no? Es decir, el sentir simpatía o preocupación por los otros, pero que está todo el tiempo marcada por códigos de género, ¿no? Es decir, muchas veces ellas comentan, bueno, es que
yo quiero poder apoyar lo más que pueda, pero a la vez sé que esto no se puede siempre, ¿no? No soy salvadora, ¿no? Entonces aquí es interesante también cómo la empatía, si bien moviliza estas prácticas, a la vez pues está marcada mucho por el género, y cómo también en esta red aparecen ciertas tensiones, ¿no? Sobre, bueno, cómo poder ser empática sin explotarme, ¿no? O sin ser la salvadora, y cuáles son los riesgos que hay ahí. Y por otro lado, aparece mucho el tema del enojo, ¿no? Principalmente el enojo hacia el Estado. En varios momentos ellas hacen distintas denuncias. Una de ellas, por ejemplo, es: ya estamos hartas de esperarnos a que seamos tomadas en cuenta por el Estado, ¿no? Entonces, también algo que aparece aquí es que estos circuitos de cuidados como ayuda o circuitos comunitarios aparecen por una serie de deficiencias de políticas públicas, por experiencias desfavorables hacia los programas, ¿no? Es decir, que algunas de ellas dicen, bueno, es que hemos gestionado muchísimas becas y la verdad es que no funcionan o no alcanzan. Y también, bueno, por ausencia de nuevos programas, específicamente en la pandemia, ¿no? A diferencia de otros países, México en realidad no creó nuevos programas, el gobierno, sino que lo que hizo, por ejemplo, fue a veces adelantar las becas que se daban, pero en realidad no hubo como una política mucho más amplia para mejorar las condiciones que se estaban viviendo en estos temas en específico, ¿no? Entonces se hace como un ensamble también de emociones que posibilita que se hagan estas prácticas, ¿no? Está el enojo hacia el Estado, la desconfianza hacia el Estado y a contraluz, por decirlo, la confianza en la red o en el grupo, ¿no? Que la red y el grupo sí iba a respaldar y sí iba a salir a hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos viendo cómo entre el tiempo, estas emociones, el conocimiento de la ciudad, los recursos económicos y materiales que venían de las donantes, es que se hace como una plataforma para que pueda cuidarse. Y bueno, sobre el tema de los tipos de vínculos, los vínculos que establecen en esta red, principalmente en el grupo nuclear, pues es de redes de amistad, ¿no? De mujeres. Y algo también que es importante o es interesante es, bueno, cómo hacen un esfuerzo por ir ampliando esta red de amistad, ¿no? Entonces, los fuertes vínculos afectivos más la cercanía hace también que este tipo de prácticas se estén dando sin una como contraparte mercantil, es decir, que no se estén pagando. Y coincide con los hallazgos que ha tenido la doctora Guimarães en otros contextos sobre los circuitos de ayuda, que tiene que ver con que muchos de estos circuitos aparecen justo porque hay ciertas deficiencias del Estado, hay contextos de pobreza que hace que se generen muchos más circuitos locales de amistad y de comunidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí por un lado podemos ver cómo se pueden tejer estas redes de solidaridad, por decirlo de alguna manera, a través de vínculos fuertes, de lazos afectivos, pero a la vez, pues, está que no se están brindando condiciones sociales que permitan, pues, que también el cuidarse de sin tantas sobrecargas, ¿no? Que se den un marco de derecho. Y, bueno, finalmente, las retribuciones que recibían estas mujeres, o las que yo fui identificando, no tienen que ver tanto con retribuciones materiales, es decir, en realidad ellas se quedan con muy pocas despensas, o sea, en términos como sí más físicos, no era eso tanto lo que aparece, sino más bien, por un lado, lo que aparece una ruptura de la domesticidad y un reposicionamiento social, ¿no? Recordando que estas mujeres venían de experimentar una sensación de aislamiento, ¿no? Y de no reconocimiento social, y entonces es pertenecer a esta red, pertenecer a estas acciones, les da cierto acceso a experimentar orgullo, ¿no? Entonces, como recordando esto que les decía de las emociones y de la desigualdad dentro también de qué tipo de emociones podemos experimentar, pareciera que ante un poco acceso, ¿no? A veces a emociones que pueden ser consideradas como positivas en el entramado social, como es el orgullo, bueno, poder justo entrar, ¿no? A la visibilidad permite experimentarlo, ¿no? Entonces es una retribución. Por otro lado, pues el tema de sentir pertenencia, de sentir bienestar emocional, y otra que me parece muy interesante es el de la confianza, ¿no? Ellas continuamente mencionan que ser parte de esta red, que ser parte de este acompañamiento les genera confianza en el sentido de
de creer que pueden tener un bienestar también al futuro, ¿no? Y un bienestar que les permita también como romper con sus propias historias de violencia y también las de sus hijos, ¿no? O evitar que ellas los vivan, ¿no? Bueno, ya para hacer 3 punteos de cierre y escucharles, bueno, por un lado, decir que si bien en los periodos de crisis, ¿no? O como fue el de la pandemia, se puede volver más evidente estas prácticas, ¿no? O pueden ser mucho más notables. No significa que no hayan estado antes, ¿no? Sino justo los cuidados comunitarios no son residuales, ¿no? Sino están presentes todo el tiempo, solo que son los contextos y las condiciones las que hacen que tengan más expansión o más visibilidad o menos. Pero es importante poder mostrar y visibilizar que este continuum y esta red está todo el tiempo, ¿no? Quizás con otras acciones, pero está todo el tiempo. Y es justo eso lo que permite que cuando llegue una crisis puedan activarse de manera más rápida, por decirlo de alguna manera. Por otro lado, pensar que visibilizar y comprender estas redes de amistad y proximidad es muy interesante porque nos permite explorar otras maneras en las que los cuidados, ¿no? La sostenibilidad de la vida se está dando más allá de esos espacios que de manera más tradicional tenemos ubicados como son la familia, el Estado o el mercado. Por otro lado, también decir que centrarme en estos circuitos de cuidado y en este espacio comunitario no significa que nos olvidemos de los otros y tampoco es romantizarlos, ¿no? Es decir, también hay tensiones en la red, también hay disputas y sobre todo esto, ¿no? Muchos de estos surgen justo porque no hay condiciones en los otros ámbitos, ¿no? No se están brindando los cuidados en los otros. Y algo que yo justo decía era, bueno, estamos, si bien ante prácticas de cuidado orientadas a la sostenibilidad de la vida, muchas de estas están orientadas también por condiciones de supervivencia, ¿no? Son prácticas que se centran en lo más básico, rescatar la vida, ya sea para no perderla por hambre o para no perderla por situaciones de violencia, ¿no? Que era lo que ellas trabajaban antes y que es a lo que han regresado ahora que ha terminado la pandemia. Y finalmente, bueno, esto, ¿no? Como seguir poniendo el énfasis en que el cuidado es un asunto público y que es un tema de derechos y que si queremos una redistribución de él, pues se necesita también que todas y todos participemos. Bueno, con esto concluiría y muchas gracias. Pues muchas gracias, Eva. Y bueno, pues sinceramente felicidades, la verdad, qué bonita investigación, qué importante y qué interesante además, ¿no? El poder aterrizar desde una perspectiva académica todas estas cuestiones, de verdad te felicito. Y bueno, pues espero que estemos preparando comentarios, preguntas, para al final podérselos hacer a la maestra Eva, porque bueno, ya en este momento quisiera ceder la moderación del seminario a la doctora Hilda Monrad, quien nos va a hacer favor de presentar a la siguiente ponente. Muchas gracias, Eva, y gracias a quienes nos están pues escuchando o viendo a través de Zoom o a través de nuestras redes sociales, específicamente en Facebook. Me voy a permitir presentar a la doctora Alejandra Carolina Díaz. Ella es doctoranda en estudios hispánicos e hispanoamericanos por la Universidad de Bordeaux en Francia. Es maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesora de Historia y Literatura en Guadalajara y tallerista de Escritura Creativa en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus intereses de investigación son la historia de las mujeres, los estudios culturales, lo biográfico y autobiográfico, así como los procesos de memoria y reconocimiento. Entre 2013 y 2018 fue asistente de investigación en el proyecto Inercias y Cambios en la Sociedad Contemporánea, la modernidad en perspectiva histórica, a cargo del profesor Jacques Laffay en el Colegio de Jalisco. A la par de su formación académica, ha frecuentado espacios feministas. Ahora se integra a las actividades del Centro Chispa, que es Culturas Hispánicas e Hispanoamericanas, en la ciudad de Bordeaux, en Francia, que pertenece al Laboratorio de Investigación Amélier de la Universidad Bordeaux, Montaigne, donde es doctoranda. Y bueno, su
El título de su intervención es Elena Garro, una escritora católica y divorciada, a 60 años de los recuerdos del porvenir. Agradecemos a Ale Díaz por venir desde Francia a presentar esta ponencia y pues ser parte también muy importante de este seminario. Adelante. Bueno, gracias a ustedes, a todas las personas que están escuchando. Bueno, voy a hablar hoy de Elena Garro. Tengo este proyecto de investigación de doctorado sobre 4 escritoras mexicanas de mediados del siglo XX, de los años 50 y 60. La más conocida es Elena Garro. Y bueno, el tema de la literatura y de las mujeres en la literatura es particular porque muchas de ellas no pertenecieron propiamente a generaciones, ¿no? Como es el caso de las figuras masculinas. Y va a ser también el caso de Elena Garro, que ella convivió y se vinculó con diversas personalidades. Pues no publicó, bueno, se publicó hasta finales de los años 50 en su primera novela, que es la más conocida de los pueblos del porvenir, hasta 1963. Y parte de este proyecto, incluido por este seminario, es encontrar los vínculos que estos escritores tuvieron en la época. Y por qué hay algunas figuras tan conocidas y otras tan desconocidas, ¿no? Entonces, es parte de lo que me propongo hacer. También tomando en cuenta que la literatura tiene una función estética, artística, pero también política e ideológica. Y sobre todo una intención de memoria. Es un legado, esta novela que tenemos, aunque es muy triste, no es una tragedia, es un legado que tenemos las mujeres mexicanas, y bueno, ahora quisiera hablar de ello. Voy a hablar un poco sobre los recuerdos del porvenir, sobre la novela, sobre lo que trata, y en un segundo momento sobre su contexto de creación, ¿no? Cómo estoy tratando de reconstruir ese contexto de creación en relación con los vínculos que ella tuvo con otras mujeres escritoras. Entonces, Elena Garro fue una escritora y periodista mexicana que se vinculó con diversas personalidades del mundo político, intelectual y cultural de México. Sus contribuciones al teatro y la literatura la convirtieron en una escritora que ahora es considerada canónica, muy conocida y estudiada en México, América Latina y Estados Unidos. Algunas de sus obras fueron adaptadas al cine, y su novela más celebrada, Los recuerdos del porvenir, publicada en 1963, ha sido traducida al francés, inglés, alemán, italiano y portugués. Como si fuera necesario añadir más laureles a su trayectoria, se le ha tratado de reivindicar como pionera o madre del realismo mágico, movimiento cultural, también latinoamericano, movimiento cultural y comercial que popularizó una narrativa producida en el continente en la década de los 60 y que suele tener referentes exclusivamente masculinos, ¿no? Pero Elena Garro, esta etiqueta del realismo mágico siempre le disgustó por su carácter exotista y mercantilista, como lo expresó en diversas entrevistas. Garro no solo criticó al mundo, sino a sus contemporáneos y bueno, a todos, a los sistemas políticos de su época, ¿no? Por lo cual se convirtió en una figura incómoda desde aquellos años. Cabe recordar que las novelas latinoamericanas se pusieron de moda en el mundo occidental como producto de consumo, ¿no? Considerado exótico. Entender el boom como éxito comercial de unos cuantos escritores, pero bueno, también significó un reconocimiento intelectual y creativo en el norte occidental, ¿no? Su entrada, la entrada de estos escritores a un canon literario hispanoamericano, que es un canon, pues, elitista, egocéntrico y también. Y donde escasean las mujeres, ¿no? Y bueno, no cabe ninguna hispanoamericana, menos en la lista de Harold Bloom.
Pero bueno, en la actualidad, con todo, es un hecho que en la actualidad la novela Los recuerdos del porvenir figura entre las grandes obras de la literatura hispanoamericana. Y aunque a Garro pues, no le interesaba este reconocimiento, en lugar de presentar su obra como una novedad, reconoció que se enmarcaba en la tradición literaria del barroco, ¿no? En la que se diluyen los límites entre la realidad y la fantasía, entre la vida y la ilusión, pero también admitía la influencia de la literatura rusa, ¿no? Con la que se identificaba por ser producida en una sociedad campesina y profundamente religiosa. Además, Garro siempre sostuvo que su literatura era autobiográfica y que la obra más autobiográfica que había escrito era Los recuerdos del porvenir, una novela basada en sus recuerdos de infancia en Iguala Guerrero. En la actualidad, por la popularización de los feminismos, porque la obra de Garro tiene un contenido que hace referencia a la violencia contra las mujeres, a la violencia sexual, a la violencia contra los menores, y a la violencia contra los campesinos, a la violencia contra las personas racializadas indígenas. Y bueno, por todos estos motivos, su obra y su vida también parecen muy interesantes para ser redescubiertas, ¿no? Ahora con las herramientas que tenemos teóricas y con lo que sabemos de su biografía. Y bueno, esto lo muestran los esfuerzos conmemorativos, ¿no? Por ejemplo, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que bueno, ha dedicado algún evento, ¿no? Y al recuerdo de estos recuerdos del porvenir, con el cual ganó el premio Javier Villaurrutia de Elena Garro en el 63. Pero ¿de qué se trata esta novela? Bueno, Los recuerdos del porvenir, como les he dicho, es un legado trágico, pero muy importante, ¿no? Que nos puede ayudar a comprender la historia de las mujeres en México, porque en esta novela está presente una narrativa alternativa a la de la historia oficial, y además se centra en las mujeres, podría decir. Pero además no idealiza a ningún bando de la revolución, tampoco a los cristeros, ¿no? Aunque se sitúe en la guerra de los cristeros y haga una crítica muy fuerte a la revolución. De hecho, una lectura desmitificadora de la revolución, diría Patricia Rosas Lopategui, biógrafa de Garro. Desde mi punto de vista, no idealiza ni a los cristeros y tampoco a las mujeres. Si bien no los idealiza, muestra a los cristeros como una posible esperanza de emancipación para algunos campesinos indígenas de Ixtepec, que es esta Iguala ficcionalizada en nuestro pueblo, y para las familias propietarias blanco-mestizas de clase media, ¿no? A la cual ella pertenecía, de clase media y alta. Entonces, en ese sentido, bueno, ella y ciertos personajes de esta novela, pues sí se van a posicionar en esta lógica de desigualdad, ¿no? Y en una relación de caritativa, vertical, no horizontal, más que solidaria, ¿no? Y esto lo he pensado en relación con la ponencia de Eva. Bueno, con esta novela sería posible comprender qué fue lo que les pasó a nuestras antepasadas raptadas durante la Revolución y las sucesivas guerras y transformaciones del siglo XX, pero también es posible disponer de una perspectiva que no idealiza ningún sujeto de la historia, ¿no? Ni a las instituciones, ni al Estado, ni a la Iglesia, ni siquiera a las mujeres, las cuales, aunque son víctimas privadas de la libertad y coaccionadas, amenazadas de muerte, son a la vez mujeres muy fuertes y maliciosas, ¿no? Capaces de transgredir el orden y rebelarse estableciendo complicidades, hasta agotar la frágil paciencia de sus amantes, quienes no dudarían en asesinarlas si intentaran escaparse o traicionarlos. Son mujeres pues que montan a caballo, ¿no? Que pueden estar vestidas de forma que podría ser considerada impúdica, ¿no? En el pueblo. Y bueno, Garro contaba que eran mujeres que ella había conocido siendo niña, bueno, en 1926 tendría unos 10 años,
ella las había conocido y se habían convertido en un referente femenino para ella. Entre estas mujeres, bueno, las queridas de Ixtepec, en especial Julia, que es la querida del general Rosas, quien es el jefe de la tropa que se encarga del gobierno de Ixtepec. Julia es esta mujer bellísima que es amante del general Rosas y que es, bueno, un general muy sanguinario que asesina a la mínima provocación, ¿no? Que ejerce la autoridad y la tiranía, y que cuando está más sanguinario, pues el pueblo de Ixtepec, que de hecho es quien narra la novela, la voz del pueblo, es una voz colectiva, le da la culpa a Julia, ¿no? Si Rosas está muy sanguinario hoy, es porque seguramente Julia lo hizo enojar. Julia tiene la culpa de todo, ¿no? Y más tarde Isabel Moncada, que va a ser quien, tras el abandono, bueno, Julia, esta mujer que abandona, que se va con Felipe Hurtado, que abandona al general Rosas, más tarde su lugar va a ser ocupado por Isabel Moncada, ¿no? La muchacha decente, de familia, hija de familia. Las queridas son las mujeres que viven en el Hotel Jardín con su respectivo amo y amante, miembro de la tropa encabezada por el general Francisco Rosas. Son consideradas guapas y altas, montan a caballo y son capaces de decir majaderías, ¿no? Y usar ropa que podría parecer impúdica. A las buenas familias del pueblo, entre las que destacan los Moncada, familia que resguarda su honor depositado en una muchacha decente, Isabel, quien tiene inquietudes intelectuales y de emancipación, pero cuyo destino es similar al de las otras mujeres del pueblo, tanto el de las queridas, de los generales, como el de las cuscas, ¿no? Las que son explotadas en el prostíbulo ubicado a las afueras de la ciudad. El destino de Isabel es convertirse en la amante del general Rosas, ¿no? Manchar su reputación. Y parece que, por el fatalismo de tragedia griega, no habría una explicación para que la muchacha hubiera traicionado de esta forma a su familia y se entregara al verdugo del pueblo. No habría otra explicación que la ceguera del amor y las pasiones. ¿Cómo llegó a convertirse en la amante del hombre más temido del pueblo de Ixtepec, quien ahorcaba agraristas y cristeros, pero también cometía despojos de tierra y actos de corrupción? Además, era asesino de su familia, ¿no? de sus hermanos. La traición de Isabel a su familia ha sido leída como el tratamiento del mito e historia de la Malinche. Y por lo tanto, un legado para la memoria cultural de México, el cual, según Sandra Messenger Saites, sería opuesto, pero complementario al de Octavio Paz, con quien Garro estuvo casada durante 2 décadas. Para la autora, la guerra entre ambos autores nos legó 2 interpretaciones de la conquista marcadas por un punto de vista masculino y otro femenino, con sus respectivas complejidades. La guerra entre Elena Garro y Octavio Paz ha sido conocida durante décadas y ha sido objeto de polémicas que, bueno, en las que no profundizaré hoy porque es un tema muy complicado y muy amplio. Pero intentaré ofrecer algunas hipótesis sobre esta compleja relación personal e intelectual. Mi posición se sitúa en la idea del diálogo y de la coexistencia, aunque la coexistencia no implica pasar por alto las evidencias de la relación abusiva que Paz ejerció sobre Garro, a quien llamaba tonta, charlatana y a quien deseaba callada y dócil, como se muestra en las cartas recientemente publicadas por la editorial Siglo XXI. Aquí, esta diapositiva es la imagen, es la portada de una segunda traducción al francés de la novela. Esta traducción es del 2003. De hecho, la primera traducción a otro idioma de Los recuerdos del porvenir fue al francés en el 1966, en una editorial bastante grande que se llama Stock, pero con una traductora no muy conocida, Alice Gascar. Y en el 2003, ya de forma póstuma, ¿no? Una vez que Garro ha fallecido y que ya hay también pues una visión más, una perspectiva más
amplia sobre el legado cultural tanto de ella como de Paz, ¿no? Que son opuestos, son legados opuestos pero complementarios. Pues surge esta traducción. Es muy interesante porque las otras traducciones respetan la sintaxis, la morfología del título, los recuerdos del porvenir, ¿no? Pero no es el caso de las traducciones al francés. La primera traducción se llama La Fête à Ixtepec, la fiesta en Ixtepec, y esta otra se llama La Maîtresse d'Ixtepec. Lo cual es muy interesante porque en francés esta palabra es polisémica. Y, bueno, es maestra, pero tiene una connotación que pues, no existe en el español, ¿no? Con el dominio. Es la maestra, la ama y la amante, ¿no? Es la querida. Entonces, es una... esta decisión del traductor, de Claude Fell, permite construir a estas mujeres de Ixtepec, a estas queridas de Ixtepec, como mujeres con esta contradicción, ¿no? Mujeres fuertes. Y ustedes me avisan. No, más bien, más bien. Mujeres fuertes, ¿no? Que ejercen cierto poder en relación con su sexualidad o que tienen cierta agencia y que tienen ciertos caprichos con sus amantes, pero que finalmente también dependen de ellos, porque es una sociedad masculina dominada por los hombres y en donde si se ven amenazados con la traición, ellas pueden ser asesinadas, ¿no? Bueno, la traición de Isabel a su familia ha sido alida con tratamiento al mito y historia de la Malinche, y por lo tanto un legado para la memoria cultural de México. Bueno, esto ya lo he dicho. Es cierto que Garro intentó ir a contracorriente de Paz y que alguna vez afirmó que era su único enemigo y que todo lo que había hecho en su vida había sido contra él, pero existe otro texto menos conocido de Garro en relación con estas ideas. Se trata de una nota de sus diarios fechada en septiembre de 1955. Cito. Bueno, esta es en una época en la que, previa a su divorcio, ¿no? Pierdo pie, me ve como de costumbre con desconfianza. Soy sospechosa, cree que si algo me duele contra él. Si deseo algo, lo deseo contra él. ¿No sabe que es normal que existan los demás? Esta no es la única idea que Garro parece haber expresado más tarde en un tono que no se sabe si es irónico o enfático, pero ambos textos se corresponden intertextualmente y revelan cómo Garro interiorizaba lo que Paz le decía. Tal vez esta relación asimétrica que tuvieron en sus primeros años se transformó y Garro tuvo más elementos discursivos y de acción para contraatacar a Paz después, pero no lo sabemos. A Garro se le ha reconocido como una de las pioneras en el tratamiento del tema de la violación y la misoginia en la literatura. Según Lucía Melgar, el que Garro se atreviera a tratar el tema de la violación implica una ruptura con la tradición de ocultamiento que ha tendido a velar la violencia como seducción o a minimizarla como un accidente que se remienda con un romance o con matrimonio posteriores. El tema de la sexualidad de las mujeres en la guerra, tanto de las violadas como de las seducidas, es muy antiguo, presente en la tradición occidental, en diversos mitos sobre la guerra, sea a través del rapto y la violación como de la fidelidad sexual y política. Penélope y la Malinche, por ejemplo, las cuales parecen imposibles de conciliarse en un contexto bélico, en el que las mujeres suelen ser parte del botín de guerra. De niñas, algunas cuentan con la protección del padre de familia, si no son huérfanas. De adultas, la figura protectora pasa a ser la del esposo en una sociedad heteropatriarcal, pero si son solteras, viudas o divorciadas, el escenario es distinto. Su reputación es puesta en duda, pues no existe una institución que preserve su castidad, como sería el caso de las monjas, no exentas de ser violadas en los conflictos. La violación dentro y fuera del matrimonio fue abordada por Garro en toda su literatura, ¿no? Las mujeres violadas o chingadas son concebidas como un territorio para la conquista, el cual es un tema recurrente en la poética y ensayística de Paz, como en su celebrado poema Piedra de Sol, donde explora el tema del tiempo cósmico y el tiempo individual, el amor y la muerte.
¿no? La mujer como territorio. Pero también su interpretación de la mexicanidad presente en el famoso ensayo El laberinto de la soledad, donde refiere la venganza de las mujeres violadas como hipótesis de la violencia del mexicano como ser mestizo, y desarrolla las categorías del chingón y la chingada en diferentes épocas de la historia de México. En cuanto a su cercanía, Garro no se identificó. Bueno, es un texto que estoy construyendo todavía, que tengo en el corredor, pero en él estoy pensando en este legado de Elena Garro, ¿no? Como las mujeres, sí, como un territorio. Ahora hablamos de que nuestro cuerpo es nuestro territorio y de que no ha de ser colonizado. Y si hay un discurso sobre un cuerpo que está en permanente vulnerabilidad, ¿no? Y que se siente con indefensión, pero también, como las mujeres de Ixtepec, hay la posibilidad de convertirse en mujeres fuertes. Tal vez ahora es algo diferente, pero en el México de los años 50 y 60, las mujeres como Garro o otras escritoras, ¿no? que ejercían voces públicas. Eva hablaba de estrategias colectivas para obtener la voz pública, para denunciar violencia. Pero bueno, Garro no era una mujer que se organizara en colectivos políticos como feministas, ¿no? Sin embargo, sí participó en movimientos sociales, campesinos, y lo hizo como una figura individualizada, como una mediadora blanco-mestiza, privilegiada, que tenía conocidos entre la élite cultural, intelectual y política de México. Y aquí está. Como he dicho al principio, la literatura de Garro tiene una función estética, pero también política, y una intención de memoria, ¿no? Por ello, en la novela se hace referencia a este personaje del campesino que fue asesinado. Bueno, que si bien con la ayuda de Garro consiguieron la restitución de estas tierras despojadas, pocos años después fue asesinado como otros líderes campesinos amigos de Garro, ¿no? Como Jaramillo, Genaro Vázquez. Y bueno, en la novela aparece el referido, ¿no? Como habitante de Ixtepec. Gregoria que era quien acompañaba a las mujeres del Hotel Jardín, y a Isabel recordó que cerca de allí vivía Nedino Montiel Barona, el más sabio y el más cortés de mis vecinos, ¿no? Y esta memoria del movimiento de Aguatepec Morelos y cómo Garro se involucró en el movimiento está publicada en unas crónicas que ella publicó en la revista Presente en 1959, y donde contó cómo fue que se involucró en el movimiento de los campesinos. Fue desde 1956 en la casa del pintor Jesús Guerrero Galván, esposo de su hermana de Baqui Garro, en Cuernavaca. La pareja había recibido la visita de Guillermo Gómez Arana, un político católico afiliado al Partido Acción Nacional. En aquella ocasión, según Garro, el político estaba contando cómo suceden en México a menudo historias inverosímiles de indios asesinados y perseguidos por las autoridades para despojarlos de su pedazo de tierra. Un grupo de empresarios y de personajes ligados a círculos de banqueros y de gobierno tenía el proyecto de convertir las tierras comunales de los campesinos en fraccionamientos de lujo. Y como el gobierno comunal indígena se había negado a vender sus tierras, los interesados, cito, habían formado una especie de mafia que golpeaba, asesinaba y encarcelaba metódicamente a los campesinos para obligarlos a firmar contratos de venta a precios irrisorios. El político le contó a Garro que los campesinos llevaban 4 años presentando quejas y denuncias ante el Departamento Agrario, la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, pero nadie los había oído. Gómez Arana pensaba que Guerrero Galván conocía a Lázaro Cárdenas, quien todavía era muy
influyente en la época. Pero él aseguró que no. Entonces su esposa, Devaki Garro, la hermana de Elena, gritó: Olivia Zúñiga, una escritora jalisciense. Ella conoce al general Cárdenas y es tan buena y tan humanitaria, seguramente querrá ayudar a los campesinos. Bueno, esos son los líderes amigos de Garro asesinados en los años 60 y 70. Rubén Jaramillo, Fernando Vázquez, Emilio Monte Barona y Antonio Reyes. Esta es una foto de ella, esta es su acta de matrimonio y una nota de su divorcio. Y bueno, voy a hablar de este personaje de Olivia Zúñiga, ¿no? Una escritora de los años 50 que ahora también es redescubierta. Ella no fue, bueno, se reeditaron sus novelas en el 2009, pero es muchísimo menos conocida que Elena Garro, ¿no? Devaki Garro gritó: Olivia Zúñiga, ella conoce al general Cárdenas. Entonces, unas semanas más tarde llegó Olivia Zúñiga a casa de Garro acompañada de Devaki. Cito a Elena Garro. Olivia, muy sonrosada, con un traje elegante, con voz mesurada, comentó: pobrecitos indios, ayer acompañé a Deva a sacar a uno de la cárcel de Cuernavaca. Figúrate, lo encerraron porque se quiso oponer a que echaran las conformadoras en su milpa. Y le pregunta Elena Garro: ¿y qué pasó con Cárdenas? Nada, contestó Olivia. No he querido verlo. Hace ya muchos años que no llevamos amistad. Olivia tomó un café, comentó la triste situación de los campesinos y se fue con su amiga Devaki. En aquellas crónicas, Garro comentó también: me pareció que Olivia, aunque hubiera interrumpido la enemistad con Cárdenas, debería ir a verlo, si ese era el único medio de ayudar a esos desdichados. Bueno, Zúñiga era una escritora muy conocida que, de hecho, en el 55 acababa de exponer varios de sus libros en París, en la exposición de libro mexicano, que coincide con la inauguración de la Maison du Mexique. Y pues era muy conocida. Ahora casi, bueno, la estamos redescubriendo, pero en la época era conocida. Sin embargo, Garro no habla de ella como escritora, habla de ella en relación, por la relación que tenía, ¿no? Con los vínculos con personalidades políticas de élite. Y Zúñiga, como Garro, era una mujer también católica y divorciada, con una reputación que se había desgastado por las intrigas de la doble moral de la época, por ser divorciada y haber tenido amantes que además eran poderosos, ¿no? Como ahora, este fue un tema que siempre fue muy tabú en Jalisco, pero ahora con la exposición que está presente ahora mismo en el Museo Cabañas, hecha por su bisnieta, la artista Bárbara Lázara, podemos conocer mejor a Olivia, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo contaba con el prestigio en el campo literario y cultural. Según Garro, se entrevistaron con Olivia y ella les dijo que, bueno, era sensible a los abusos con los campesinos, pero que no podía hacer nada. En sus crónicas, Garro sugiere que Olivia debería hacer un esfuerzo, pero no dio más detalles, ¿no? Ambas no eran amigas, pero eran bien conocidas entre la élite económica y cultural del país. Tenía, bueno, he dicho la cuestión de la reputación, pero ahora para concluir, con esta relación que estoy haciendo entre las escritoras, me interesa porque también Olivia, a pesar de que ella no fue una mujer que se involucrara en los movimientos campesinos, siempre mantuvo cierto bajo perfil, sí hay algunas referencias, bueno, hay muchas referencias autobiográficas en su obra, pero también habla de esta conciencia que ella tenía de los abusos, de la corrupción, de los despojos, de la violencia y de la impotencia, ¿no? que ella tenía. Entonces, es parte de lo que podemos redescubrir, ¿no? Cómo estas mujeres se vinculaban, cómo dejaban huellas para la memoria y cómo era también su relación con el poder para poder existir públicamente. Y en un momento dado,
existir públicamente, pero al convertirse en figuras incómodas, ser una voz desautorizada, cancelada y olvidada. Gracias. Muchas gracias, Ale, por tu presentación, por estos temas tan interesantes que nos has presentado hoy. También gracias a Eva. Y bueno, en este momento es para abrir a preguntas y comentarios que tuviéramos en redes sociales o en el Zoom. Veo que no hay por acá en el Zoom, pero no sé si de las participantes aquí presencialmente hubiera algún comentario, alguna duda con respecto a lo que nos presentaron la maestra Eva y la maestra Ale Díaz. Sí, adelante, por favor. Si puedes decir tu nombre y comentario, por favor. Gracias. Desde tu puente, ¿verdad? Sí, porque lo escuché hasta acá. Sí, bueno, muchas gracias a ambas expositoras. La verdad es que sí, están muy padres sus temas. Yo particularmente también estoy investigando el tema de cuidados, entonces la exposición de la maestra Eva así como que me interpeló, me habló a mí, y tengo algunas, como que, más que duda, tengo ganas de tomar un café, pero ya tal vez va a ser luego. ¿Estás escuchando, Eva? Okay, sí, No la escucho trabada. Hola, buenas tardes. Díaz, perdón, comentaba que me gustaron mucho ambas exposiciones y particularmente la tuya, la de la maestra Eva, me pareció de las más interesantes porque estoy haciendo también una investigación sobre el tema de cuidados, entonces decía que sí, como que más bien sería tomar un café contigo, pero sí tengo algunas dudas y me gustaría centrarle un poquito más de forma general, ¿cómo ves tú esta creación incipiente, por supuesto, del Sistema Nacional de Cuidados que tenemos en México? Digo, sé que está como que prácticamente en una etapa embrionaria, pero ¿cómo ves tú la creación de este Sistema Nacional de Cuidados y cuáles consideras que son las áreas de oportunidad que puedas localizar al respecto? Muchas gracias. Si quieres ir respondiendo, Eva, y ahorita vamos a otras preguntas. Sí, pues nos vamos a tomar ese café cuando gustes, o virtualmente lo hacemos. Mira, yo en realidad no trabajo tanto el tema de cuidados desde política pública, que es la pregunta a la que tú estás haciendo sobre el Sistema Nacional de Cuidados. Como una reflexión muy general, yo lo que te diría es que, o sea, por un lado es importante, ¿no? Como esta agenda pública y de derechos permite que se esté dando, ¿no? El sistema nacional, y que además me parece importante visibilizar que se está dando también por una movilización, ¿no? También de movimientos de base y de distintos actores, también desde la academia, también feministas muchas veces, que fueron impulsándolo, ¿no? Entonces, por un lado, creo que si lo pensamos desde la necesidad de poner el cuidado como un derecho y a un nivel público, es súper importante y es necesario el sistema, ¿no? Por otro lado, creo que se enfrenta a muchos retos, ¿no? Porque puede estar retomando visiones del cuidado muy tradicionales, ¿no? Visiones del cuidado como muy desde lógicas de dependencia, ¿no? Como a sectores muy específicos, ¿no? Como que es importante retomarlo, ¿no? A infancias, a personas de tercera edad, etcétera, pero que implicaría pensar en otras posibilidades de construcción de cuidado, ¿no? O sea, a qué cuidado queremos apostar, ¿no? Y me parece que se está apostando a un cuidado como mucho más tradicional, y por ahí pueden haber también otras dudas o retos sobre la reproducción de roles de género que en él se pueden estar dando, ¿no? Y después de eso, pues todas las implicaciones que tiene a cómo lo aterrizas a nivel local, ¿no? A nivel municipal, y qué condiciones hay para hacerlo, ¿no? Entonces, es un tema súper complejo, que en realidad no trabajo, pero que hay que poner, pues sí, sobre la mesa todo el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Eva. Luego pasaremos el contacto para que sigan, pues tal vez
dialogando. No sé si alguien más aquí tenga alguna pregunta, algún comentario. Sí, adelante. Bueno, buenos días. Muchas felicidades a ambas por sus trabajos. Yo me quedo pensando también en esta parte de la pandemia y los cuidados, ¿no? Cómo nos hizo ver que no estábamos tan avanzadas como creíamos que estábamos en esta parte de la corresponsabilidad y demás. Y esta parte que tú dices de que la maternidad es muy sola, ¿no? A final de cuentas, hoy ya vemos muchas mujeres que no quieren tener hijos y son muy criticadas, pero yo siempre he pensado que ¿quién quiere tener hijos cuando vivimos las maternidades tan solas, ¿no? Como que, ¿quieres hijos? Pues cuídalos. No puedes decir ni siquiera que estás cansada porque también eres juzgada. Pero bueno, la pandemia también vino y nos abrió los ojos en ese sentido de decir, bueno, pues no estamos tan avanzados. Y yo me quedo pensando, y tú ya me lo dijiste un poco también aquí, es qué cambios hubo, ¿no? O sea, creo que los cambios se dieron más que nada a nivel de las mujeres, es mi percepción, a nivel de que necesitamos tener más grupos de apoyo, pero creo que en la sociedad, como en el gobierno, no cambió nada, ¿no? Es mi percepción. Bueno, no sé, ustedes que lo trabajan más en políticas públicas, ¿cómo lo ven? Y bueno, pues muchas felicidades por tu trabajo, creo que también nos va a dar mucha luz sobre esta etapa, porque de repente yo también veo personas que están haciendo sus estudios de tesis y de repente uno ve sus avances y no vemos la pandemia. Entonces dice uno, bueno, ¿por qué te la estás brincando? Creo que también nos quedó, quizá fue tan fuerte que la queremos como un poquito sacar, ¿no? Decir, bueno, este tema no, pero hay cosas que están o sea, que son temas de estudio en el proceso de la pandemia y no se ve la pandemia. Entonces también te felicito por tu trabajo. Y bueno, Ale, también me gustó mucho tu trabajo, siempre también nos traes cosas muy nuevas. Y yo me quedaba pensando en esta parte de cómo se puede explicar lo que nos dijiste sobre esta escritora, Fabiola, Olivia Zúñiga. ¿Cómo se puede explicar que Garro no mencione que era novelista? O sea, ¿cómo tú lo explicarías? Si lo hizo intencionalmente, no sé. Y también pensaba en qué momento son canceladas todas estas escritoras, porque como tú dices, en su momento son muy conocidas, publican mucho, uno lo ve en la prensa a veces y dices, ahí están muy presentes, pero en qué momento son canceladas que ya no las conocemos nosotros, por ejemplo, o sea, se da uno cuenta de que las conoce gente, o sea, como tú que estás trabajando el tema, que estás especializándote mucho en eso, pero que nosotros que estamos alejados no las conocemos, y obviamente conocemos a los clásicos, como el mismo Octavio Paz, porque lo leímos en primaria, y bueno. Entonces, ¿en qué momento las cancela? Pues supongo que hasta un propio sistema educativo, ¿no? Que no las incluye en nuestras lecturas obligadas y nos incluye un puño de hombres, y también recuerdo en nuestros libros de primaria muchos extranjeros. Pues el uno que era de forzosamente leerlo, y venían muchos extractos de su obra, era Octavio Paz, ¿no? Entonces yo me pregunto eso, ¿en qué momento tú notas que ya son canceladas? Cuando mueren, quizá al momento que mueren dicen, pues ya, en cambio a los hombres pues se les siguen haciendo homenajes y se quiere preservar justamente en la memoria, pero en ellas, ¿en qué momento? Bueno, es como una inquietud que me surge, y muchas felicidades a ambos. Gracias. Si nadie más se anima, yo también tengo un par de preguntas. Pues gracias otra vez a Eva y Ale. De Eva, pues he tenido también la fortuna de leer más sus trabajos y de compartir con ella incluso estos temas. Y pues me estaba preguntando un poco sobre si nos puedes ahondar en la cuestión emocional, ¿no? Porque también aquí se conjuga la sociología de las emociones, pero también la historia de las emociones, que ahorita está pues muy fuerte como tema dentro de la historia, y que también tienen que ver con una visibilización de estos problemas de salud mental que la pandemia nos dejó más a la vista, ¿no? Que nos dejó más, pues sí, que lo viéramos con más claridad. Y me uno a lo que dice la doctora Cristina, porque es cierto que hemos visto trabajos de alumnos de posgrados que pues habría que tomar la pandemia como una coyuntura ya histórica
que nos marcó cambios y que a veces no la están viendo. No sé, también porque las juventudes ya como que lo empezaron a naturalizar, y para nosotros que lo vemos de otra perspectiva, también puede ser un cambio coyuntural muy relevante, ¿no? Y bueno, en cuanto a Ale, bueno, me gustó mucho y también tengo la fortuna de leer un poco más sobre tu trabajo. Me gustaría que ahondaras un poco más también sobre la postura católica de Elena Garro, porque creo que es una cuestión muy interesante que nos da mucha luz en paralelo a lo que hizo también Olivia Zúñiga, de ser católica, pero divorciarse, tener más parejas sentimentales también, y cómo vivía esa parte, ¿no? Además de un poco relacionarla, creo que tiene que ver con la memoria, ¿no? Y lo que decía también la doctora Cristina, a quiénes recordamos y a quiénes olvidamos, por qué, y si tiene que ver algo su postura católica, y entonces cuál fue. Esas serían mis preguntas. No sé si alguien más tenga comentarios o preguntas. Si no, pues abrimos el micrófono para Eva y luego Ale. Gracias por sus comentarios. Voy a vincular las dos preguntas sobre el tema de la pandemia y los cuidados y la reflexión que hago al respecto. A mí me parece que, o sea, que si bien la pandemia, claro, es un momento coyuntural, ¿no? Y que nos marcó a todas y a todos, en realidad, al menos en los casos que yo reviso, lo que aparece es que se exponencian o se hacen mucho más visibles y evidentes una serie de problemáticas que ya venían ocurriendo, ¿no? O sea, tanto en términos de salud emocional o mental que comenta Hilda, o tanto en términos de sobrecargas de trabajo, ¿no? Entonces, la pandemia en realidad pone un foco sobre una serie de desigualdades preexistentes, ¿no? Que es algo que ya compartía en algún momento, y que justo al tener tanta visibilidad y tanta intensidad y tanta como sí foco, hace que podamos como mirarlos, ¿no? Y como decir, bueno, aquí qué está pasando y qué vamos a hacer frente a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, o sea, sí comparto la percepción de la colega sobre que quienes están haciendo más reflexión al respecto son colectivos o grupos de mujeres. En los casos que yo trabajo aquí solo les compartí el de la red de mujeres, pero los otros dos que trabajo son mixtos, ¿no? O sea, también hay un involucramiento de varones, pero con otras temáticas y con otras dimensiones, ¿no? Entonces, sí creo que la reflexión y sí, como la problematización se está dando justo sobre aquellos sectores y sobre aquellos cuerpos que están viviendo los estragos de estas demandas de cuidados, ¿no? Y de estas desigualdades de quién está haciendo qué, ¿no? Y sobre el tema de las emociones, ahí diría que habría que hacer una distinción como en dos niveles, ¿no? Por un lado están las necesidades emocionales que aparecen, ¿no? Que tienen que ver con, no sé, estrés, depresión, una serie de aspectos, ¿no? Que surgen en estos colectivos y que hace que se hagan acciones de cuidado, ¿no? Hacia un nivel emocional. Pero por otro lado, la sociología de las emociones tiene que ver más con qué emociones están surgiendo a nivel colectivo y esas emociones que posibilitan, ¿no? Y que a mí en lo que estudio y en lo que me interesa es ver qué emociones, ¿no? Permiten, por ejemplo, la participación en acciones de cuidados, cuáles hacen que se sostengan estas actividades o no, ¿no? Un poco lo que les comentaba sobre el enojo, ¿no? Sobre la confianza, ¿no? Y cómo estos ensambles emocionales permiten que se haga una sostenibilidad, ¿no? De la vida. Entonces ahí sería como distinguir las emociones en estos dos niveles. Muchas gracias, Eva. Ale, sí, por favor. Bueno, muy buenas preguntas. Para empezar para explicar por qué tal vez Garro no habló de Olivia como escritora. Bueno, incluso Garro se ha hablado de ella como que ella no se daba ese valor como escritora. Sabía que era buena, o sea, que era una escritora de calidad, que lo escribía de calidad, pero también hay una autoimagen como
que duda de ese autorreconocimiento, ¿no? De hecho, bueno, tanto creativo como escritoras, pero también como de su poder o de su presencia pública y social. Y sobre todo en Olivia, pero Garro, de hecho, en estas crónicas, irónicamente habla de su hermana como la mujer de Guerrero Galván, ¿no? En lugar de decir, de Baki, la mujer de Guerrero Galván, pero ella lo hace con cierta ironía, ¿no? Y de hecho, la obra de Garro nos muestra que en la época, para existir públicamente, pues tenías que ser la mujer ¿no? Del hombre poderoso. Y es parte también de lo que ha detenido ese reconocimiento, sobre todo de Olivia Zúñiga, porque los mismos contemporáneos no valoraban su obra hasta la fecha. Se habla de sus novelas como biográficas, se ha dicho que están escritas, lo cual no lo veo así. Lo que sí es que ella era una escritora autodidacta. Y sobre la relación de la cancelación, ¿no? Bueno, es algo que todavía estoy trabajando, investigando, pero sí hay una institucionalización de la memoria, que es lo que es muy contradictoria la memoria porque, bueno, son instituciones masculinas, la historia, los documentos, bibliotecas, públicas, tienen nombres de hombre, a pesar de que ellos, pues, tuvieron amantes también, no fueron humanos. Pero en el caso de las mujeres, su vida personal suele ser motivo para que se ataque su reputación, que es el caso de Lili. Entonces, sí hay que romper como con esos prejuicios. Es complicado porque también es algo de lo que habla Bárbara Lázara, por ejemplo, que es bisnieta de Olivia, y ella no pretende verla como de forma muy idealizada, o sea, no como una mujer ejemplar, una santa, sino entender cuál era su posición en ese ecosistema de la época. Y así es que yo también intento ver, porque hay, estaba presente a lo mejor también la niña, tal mujer logra, y lo sigue siendo así, ¿no? Es que tal mujer logró hacer tal cosa, porque seguramente tiene una relación con la persona, con su esposo. Pero ¿por qué las mujeres tienen que relacionarse con los hombres? Pues porque son los que detentan el poder. Sí, pues las mujeres. Porque son quienes dirigen esas instituciones masculinas. Entonces, si estas mujeres nos pueden ayudar a comprender este ecosistema de la época, de las élites, y sí a recuperarlas, pero sobre todo a comprender cómo funcionaba el sistema y cómo sigue funcionando un poco de esa manera. Y sobre el catolicismo, sí, de hecho, es un tema muy, muy complejo, sobre el que les había hablado a Hilda y a Lilia, que estoy trabajando, porque en Elena agarra muchas contradicciones y hay rechazo también de las etiquetas que se le han puesto, tanto del feminismo como del realismo mágico, pero con sus matices. Yo planteaba al principio esta exposición como que el catolicismo es una guía para comprender esa aparente obra, pensamiento y acción contradictorios, pero tienen su propia lógica. Y sí, ella va a ser una persona muy católica que va a mantener su catolicismo hasta el final de su vida, y el catolicismo implicó para ella unas creencias y también una política que explicaría también
me interesa mucho, lo habíamos hablado en este seminario, ¿no? De cómo han estudiado a las mujeres comunistas, y me interesa también estudiar a las mujeres católicas. Quiero aclarar que ser católico no implica ser anticomunista, como se muestra en la teología de la liberación. Pero en el caso de Garro, es algo que todavía estoy estudiando, su anticomunismo, su concepción de la propiedad como algo. Ella estaba en contra de la colectivización de las tierras, ¿no? De una reforma agraria como se hizo en la Unión Soviética. Es un proceso diferente, complejo, que estoy también estudiando. Y ella, al estar en Europa, en París, pues conocía muy bien los sistemas políticos de la época. Es un anticomunismo que no es ingenuo y es muy, muy complejo porque ella leía a los bolcheviques, era una mujer muy culta, muy lectora, no una historiadora, ¿no? Hay algunas imprecisiones, pero sí conocía, ¿no? Y ella, en el caso de México, es por su catolicismo que se identifica con los campesinos, porque aunque Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez, Benedito Montiel fueron perseguidos en la Guerra Sucia, en esta guerra asimétrica contra opositores políticos considerados pues, de izquierda, eran católicos guadalupanos, ¿no? Como Emiliano Zapata. Y esto a ella, en Garro, le hizo que se identificara con esos movimientos. No así con los movimientos estudiantiles de 1968, donde tuvo una participación pues, muy desafortunada. Imaginé que podía hablar aquí, pero es un tema muy complicado que todavía estoy estudiando, que ya se ha trabajado. Pero creo que es el menos trabajado porque es muy tabú. Porque esto la llevaría a pactar con el gobierno que había perseguido a sus amigos, ¿no? Que había asesinado a sus aliados políticos. Y esto en parte tiene que ver con la amenaza que tenía ella de ser asesinado o de ir a la cárcel. Y ella, pues, ella misma lo afirmaba, ella se acobardó y pactó, no fue una, o sea, en este momento de su vida, no fue una completa víctima inocente, ¿no? Sino con una agencia, lo cual es coherente también con su biografía, con sus creencias y con la visión, la perspectiva que tenía de las mujeres, ¿no? Con la idea de que las mujeres podrían cambiar algo a través del diálogo, del pacto. Es algo que hace Isabel Moncada con el general Rosas para intentar salvar la vida de sus hermanos, lo cual no consigue. Y es algo tremendo porque Garro fue quien más pues se vio afectada a raíz del 68. Y bueno, espero algún día poderlo hablar de un modo más estructural. Gracias. Muchas gracias también a quienes nos han dejado comentarios y saludos en la página de Facebook, especialmente a Adriana Orozco Bernaldez, a Sati Gutiérrez, a Marta Durán, que ahorita nos dejó un comentario, lo voy a leer, a Grecia Marant, a Lucita, que te manda muchos saludos y dice que te ama tu mamá, Alejandra Díaz. Y la doctora Marta Durán dice, felicidades a ambas, me encantó la presentación de Alejandra Díaz, te cuento que como en el 2000 no había publicaciones disponibles de la obra de Elena Garro en la FIL, busqué y nada, posteriormente el Fondo de Cultura Económica sacó sus 3 volúmenes de obras reunidas, qué bueno que ahora se esté estudiando y revalidando, muchas gracias. Y también gracias, dice Adriana Orozco Bernaldez, a ambas ponentes por compartir sus avances de investigación. Yo quisiera decir un último comentario. Pienso que la biografía feminista nos da muchas herramientas para situar en el centro a las mujeres y creo que aplica tanto para estudios históricos de mujeres que han muerto como para estudios
sociológicos como lo que hace la maestra Eva, porque esto nos permite también entender cambios, necesidades, posturas políticas que tuvieron las mujeres que pueden ser cambiantes, que creo que a las mujeres nos cuestionan, pero a los hombres no. Entonces, esa situación pienso que se puede resolver de alguna manera justo estudiándolas con una postura feminista desde la biografía o la autobiografía, el análisis, pero viendo un panorama más amplio, ¿no? Que es simplemente una coyuntura en la que, pues, algunas mujeres podríamos salir más mal libradas, ¿no? De nuestras posturas. Y lo pienso también desde el catolicismo, porque es una postura política, además de religiosa, que es muy variada, o sea, es demasiado diversa. Entonces, a lo mejor entendiendo eso, podríamos después hablar con más calma de Elena Garro. No sé si hay más comentarios o preguntas. Por ahí en el Zoom. En el Zoom, déjenme ver. Dice María de la Luz Sara Rico Ramírez, Rubén Jaramillo era protestante. Sí. Y dice Yesenia Carrillo, la maestra Yesenia, felicidades a ambas por su presentación, muy interesante. Muchas gracias. Bueno, ahora la doctora Lilia, vamos a cerrar el seminario si no hay ninguna pregunta o comentario más. Bueno, pues nada más agradecerles nuevamente a las ponentes de esta mañana y a todas quienes nos acompañaron. Y bueno, pues recordarles que esta sesión se grabó, próximamente estará en las redes sociales y en la página del Colegio de Jalisco, por si quieren volverla a ver o bueno, si alguien quisiera escucharlas, ¿no? En fechas posteriores. Y bueno, recordarles también que la próxima sesión será el 29 de agosto, retomamos nuestro calendario normal de los últimos martes de cada mes. Y bueno, en esa ocasión van a participar la doctora Selena Cruz Pastrana y la maestra Fabiola Sevilla, quienes presentarán sobre las mujeres indígenas en Guadalajara y las mujeres inmigrantes respectivamente, ¿no? También pues las seguimos invitando a seguirnos en Facebook, estamos como Seminario Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y en Instagram también estamos como @redesfemeninas_Coljar. Bueno, pues buenos días y hasta el próximo mes.